9:07 a.m. Estamos en comunicación con Elías Jagua. Él ha sido ex vicepresidente de Venezuela, ex canciller también de ese país, una persona que ha jugado un papel fundamental y que lo seguirá jugando porque ha sido nombrado coordinador de la Comisión Presidencial de la Constituyente. Señor Jagua, muy buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación con Caracol Radio. ¿Y qué significa exactamente ese cargo? Coordinador de la Comisión Presidencial de la Constituyente. ¿Cuál va a ser su papel? Bueno, en verdad es para la Constituyente. Buenos días, saludos, gracias por la oportunidad. Efectivamente, se trata de exponer a los sectores sociales del país y políticos la motivación y las líneas programáticas que el presidente de la República, como convocante de la misma, de acuerdo a lo que mandata la Constitución, quiere tener como objetivo de esa convocatoria y de la realización de la Asamblea Constituyente, reuniendo con sectores religiosos, empresariales, partidos políticos, movimientos sociales. ¿Eso va a incluir, digamos, a los miembros de la oposición? ¿Esas reuniones y esa socialización de la Constituyente? Sí, hemos hecho invitación pública y por vía de comunicación escrita a dos partidos agrupados en la mesa de la Unidad Democrática para que invitarlo a una sesión de trabajo con la Comisión Presidencial. Sin embargo, señor Jagua, los distintos líderes de la oposición en su país han reiterado a través de diferentes mecanismos que ellos están en contra de esa asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, que consideran que sería ilegítima, que no garantizaría un cambio en Venezuela y que ellos van a seguir en las calles protestando de manera masiva contra el régimen. Bueno, en primer lugar, nosotros es una opinión política, pero no pueden oponerse constitucionalmente. La iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente está prevista en el artículo 347 constitucional y faculta al presidente plenamente para hacerlo, ¿no? Y al Poder Electoral, el artículo 293 para organizar la consulta una vez que haya sido activado por alguno de los mecanismos previstos en la Constitución, en este caso la iniciativa presidencial, de manera que será una decisión de ellos participar o no participar. Lo que no pueden es responder a una salida constitucional y democrática insistiendo en el camino de la insurgencia armada que ha tomado una buena parte de la dirigencia de la oposición venezolana. Señor Jagua, la oposición dice que el gobierno de Venezuela lo que busca es ganar tiempo, que se dilaten las convocatorias a elecciones. ¿Realmente qué es lo que busca el gobierno bolivariano de Venezuela con esta convocatoria a una asamblea constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente es una gran elección. Se van a elegir a centenares de hombres y mujeres, se postularán decenas de miles y serán electos por voto universal, secreto y directo, ¿no? Si se trata de elecciones, la Asamblea Nacional Constituyente es una elección. ¿Qué buscamos con la Asamblea Nacional Constituyente? Lo que no hemos podido lograr con el diálogo que ha sido acompañado por expresidentes, por UNASUR, por el Papa Francisco, que es lograr un mínimo acuerdo de coexistencia pacífica entre dos modelos que son antagónicos. Ante la imposibilidad de lograrlo con la dirigencia de la oposición, bueno, nos vamos, como dice la Constitución en el 347, al poder originario, al pueblo en su soberanía, para que reorganice el Estado, establezca unas normas mínimas de coexistencia, de reconocimiento pacífico que garantice la paz de la República. Señor Jagua, pero es todo lo contrario. Esta Asamblea Nacional Constituyente que han convocado lo que ha hecho es incrementar la violencia, las protestas en las calles. Todos los días estamos registrando muertos, heridos por causa de ellas. Y además hay un pronunciamiento de la comunidad internacional, lo ha dicho el secretario de la OEA, el señor Almagro, que es ilegal, que es fraudulenta, convocatoria, que es fraudulenta. Y que es un nuevo golpe de Estado. Bueno, no es la comunidad internacional la que puede estar por encima de la Constitución. Yo le pido por favor que usted, si le interesa profundizar en el tema, lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 347,
348-349 y se dará cuenta que esa opinión que ha emitido algunos voceros de la comunidad internacional es absolutamente fuera de lugar. En segundo lugar, la gran mayoría de los venezolanos quiere una solución política. El 90%, según todos los estudios de opinión, quiere una solución política. Una minoría de 500, 2.000 personas violentas, destruyendo bienes públicos, enfrentando a los cuerpos de seguridad desde el punto de vista armado, ocasionando muertes y heridos a civiles y a funcionarios policiales, no le puede imponer a la mayoría del país una guerra ni trancar la posibilidad de una salida constitucional al conflicto político que está en juego. Señor Elías Jagua, si así es, si lo que busca Venezuela y su gobierno es en particular una solución política, ¿por qué alterar el calendario electoral en Venezuela? ¿Quién ha alterado el calendario electoral en Venezuela? Es que vienen las elecciones legislativas, por ejemplo. Sí, pero es que ni siquiera allí hubo la posibilidad de sentarnos con ellos a establecer un cronograma electoral, porque efectivamente es una competencia del poder electoral, pero en la situación de confrontación política armada que está el país por parte de la decisión que ha tomado la dirigencia de la contrarrevolución frente al desacato de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, para poder ir a unas elecciones, se requiere un acuerdo político, y es lo que nosotros hemos insistido. Hace apenas 3 semanas, el presidente, el domingo de Ramos, de Semana Santa, el presidente dijo: sigo insistiendo, vamos a sentarnos, necesitamos ir a unas elecciones. ¿Y cuál fue la respuesta de la dirigencia de la oposición? Usted puede verificarla en sus declaraciones. Ya no nos interesan las elecciones. Es más, sacaron una consigna absolutamente irracional: elecciones no, libertad sí. Esa fue la respuesta a un nuevo llamado del presidente Nicolás Maduro en el marco de la Semana Santa a sentarnos para lograr un acuerdo que le permitiera al Consejo Nacional Electoral fijar un cronograma electoral. Pero, señor, la dirección política de la oposición no quiere elecciones, lo que quiere es derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Sí, pero señor Elías Jagua, si lo que se busca es una decisión política, ¿por qué entonces también se busca que solo determinadas personas puedan hacer parte de esa asamblea constituyente y no que sea mediante el voto popular y que se pueda presentar cualquier tipo de ciudadano? Sorprende los niveles de desinformación y por eso agradezco mucho que ustedes me hayan llamado para poder aclararles. El decreto presidencial, basándose en la Constitución en Venezuela, toda elección de cargo público es secreta, directa y universal, y así quedó expresado en el artículo 2 del decreto emitido por el presidente de la República y entregado el día de ayer al Consejo Nacional Electoral, ¿no? El presidente toma la iniciativa en el artículo 1, en el artículo 2, le pide al Consejo Nacional que mediante elecciones directas, secretas y universales se elija en 2 ámbitos, ¿no? En 2 circuitos, un circuito territorial y un circuito sectorial, los constituyentes, ¿no? De manera que sí, pero ¿quiénes pueden ser constituyentes? Votos secretos, directos y universales. Sí, ¿quiénes pueden ser constituyentes? Todo ciudadana, porque es una constituyente ciudadana, no de partidos, ¿no? Y puede todo ciudadano que reúna los requisitos que seguramente fijará el Consejo Nacional Electoral, lo tradicional. ¿Cuáles son esos requisitos? Un número de firmas, de acuerdo a los porcentajes poblacionales o a la población de cada uno de los circuitos, sean estos territoriales o poblacionales. ¿Pero cuáles son esos requisitos? Es lo tradicional en la ley. Bueno, los que están en la Constitución, los de elegibilidad, ser mayor de 18 años, no estar imputado o inhabilitado por pena de sentencia firme, ¿no? Y vivir en el territorio donde se va a elegir, o ser parte del sector social donde se va a elegir. Si vas a elegir a trabajadores, eres parte del sistema de trabajadores de la nómina que está registrada en el Seguro Social del país, una nómina de larga data y de largo tiempo y verificable, ¿no? Pero, señor Jagua,
esta iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro para que haya una representación, una participación de distintos sectores, pues evidentemente parecería no tener sentido si la oposición, que precisamente es la que, de acuerdo con lo que usted nos ha venido señalando, está generando toda esta situación de conflictividad, de violencia en el país, no participa. Entonces, ¿cuál es la validez realmente de someter a Venezuela en este momento a un proceso tan complejo como es el de una asamblea constituyente? Porque mira, hay una inmensa masa de sectores opositores que no comparten la política de la MUD. Hay muchos partidos opositores fuera de la MUD, hay muchas personalidades, hay muchos dirigentes de base, muchos dirigentes sindicales que son opositores a la revolución bolivariana, pero no comparten el camino que ha escogido la MUD de la insurgencia armada y violenta contra el Estado. De manera que esos sectores perfectamente pueden postular. Y pueden, pero hablando de violencia, perdón que lo interrumpa, pero digamos, lo que vemos nosotros en otros canales internacionales es todo lo contrario, tanquetas atropellando manifestantes, personas siempre con máscaras de gases porque se reprime el derecho a la protesta, que es un derecho fundamental en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Y armar civiles, ¿no? Armar civiles, la oposición armados civiles. Sería bueno que ustedes vieran todos los videos y no solo los que se transmiten, los que ustedes transmiten, ¿no? Ahí hemos visto manifestaciones en Altamira ayer a jóvenes con la cara cubierta con fusiles automáticos. Pero una tanqueta pasando por encima de unos jóvenes que solamente tienen en la mano, ¿qué? ¿Una piedra? ¿Le parece bien? No, eso no es una tanqueta. Las tanquetas se sacan en las calles de Colombia. Son vehículos blindados, antimotines, lanzadores de agua. Bueno, es como un tanque de guerra, sí, que es igual aquí. Tal vez tampoco ha venido a Colombia. Estamos haciendo una contención del orden público con el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. La tanqueta había sido rodeada, estaba siendo incendiada, como ustedes pueden ver en las imágenes, con efectivos policiales del Estado venezolano adentro, y efectivamente ellos intentaron maniobrar para salir. Pero también ustedes deben de registrar que ha habido funcionarios de la Guardia Nacional asesinados por francotiradores, que hay más de una docena de efectivos policiales heridos de bala en los últimos 3 días en Venezuela, de manera que no estamos enfrentando a manifestantes violentos, pacíficos, estamos enfrentando a manifestantes violentos y ni siquiera lo tradicional que puede darse en una protesta estudiantil, piedras, botellas, no, estamos enfrentando a sectores armados, como se puede evidenciar en videos que circulan incluso por las redes, ni siquiera puestos por nosotros mismos, sino por personas que han tomado y registrado esos sucesos. Hemos visto cómo estos manifestantes, que ustedes dicen son pacíficos, han agredido periodistas de la prensa internacional, cómo han ocasionado incluso muertos dentro de los propios manifestantes y que luego nosotros vimos a nuestra corresponsal Eliangélica González agredida, pero por miembros de las Fuerzas Armadas de ustedes, de la Guardia Venezolana. De la Guardia Venezolana. Lo que puede ser, bueno, porque ustedes nada más quieren ver una parte del asunto, ¿no? Bueno, mire, para que veamos entonces todo el escenario, yo lo invito... Todo el escenario integral. Ahora, Venezuela está enfrentando una insurgencia armada y tiene derecho a defenderse. La República tiene derecho a defenderse, el Estado tiene derecho a defender a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas que quiere vivir en paz, que no quiere vivir lo que vivió Colombia durante 50 años, una guerra. Ya que como ustedes no quieren vivir lo que vivió Colombia, yo le voy a poner de presente esta frase. El ejercicio de la paz, pero déjeme conversar. Pero déjeme preguntarle. Los venezolanos y venezolanas tenemos derecho a la paz y el Estado está obligado a garantizarlo. No vamos a permitir que un conjunto de grupos armados y una dirigencia irresponsable lleva al país a una guerra civil. Bueno, dentro de eso, ¿cuál es su opinión de esta frase dicha por el presidente Maduro? Un fusil para cada miliciano. ¿No es eso crear precisamente o subvertir en orden institucional para efectos de atacar a la oposición? La milicia es un órgano legal adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros tenemos el derecho soberano a organizar la defensa del territorio y de la República. Eso es como decir que los paramilitares acá fueron legales en Colombia, ¿no le parece? Sí, la fórmula de Carlos Castaño. No, la fórmula de Álvaro Uribe. Eso lo dice usted. Nosotros, sí, lo digo y lo asumo responsablemente, ¿no? Pero señor Jagua, de verdad, decir que las milicias... No son las milicias son un órgano legal, adscrito, comandado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
instruidos militarmente por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandado por el Comando Estratégico Operacional. Usted no lo puede calificar de paramilitares. Es una forma de organización de la defensa del territorio prevista en nuestras leyes orgánicas, en la Ley Orgánica de Defensa de la Nación. Ustedes deben respetar la Constitución y la ley venezolana. Ustedes pueden estar pero la Constitución, pero usted lo que no puede decir que es un grupo paramilitar, es un grupo armado de la Fuerza Armada Nacional perfectamente legal. Claro, pero los que tienen que respetar la Constitución de ustedes mismos son los venezolanos. En la Constitución está el llamado a elecciones regionales y son ustedes los que no respetaron eso. Pero volvemos al tema. Usted le he dicho que nosotros, el presidente de la República dijo, vamos a elecciones regionales. Y la oposición dijo, ya no queremos elecciones, búsquenlo, registren, investiguen, indaguen. ¿No? Es lo único que yo le pido. Yo no le puedo cambiar su opinión política, pero yo lo que le pido es que por favor indague sobre las opiniones que ha emitido tanto el gobierno nacional, los dirigentes de la revolución, los dirigentes de la contrarrevolución. Pero, señor Jagua, si definitivamente se avanza en este proceso de asamblea constituyente en su país y se producen los cambios que los ciudadanos venezolanos establezcan, por lo menos los que participen en este proceso, y la oposición sigue, por lo menos un sector de la oposición, como usted indica, en pie de lucha, ¿qué va a pasar? ¿Las cosas seguirían necesariamente iguales? ¿Hasta cuándo Venezuela va a soportar esta situación de tanta violencia? Se va a imponer la paz. La mayoría del pueblo venezolano quiere paz. Y los organismos de seguridad del Estado venezolano están preparados, están facultados para, mediante el uso proporcional, diferenciado en el marco del respeto a los derechos humanos, garantizar la paz y la estabilidad de Venezuela. La paz la conseguirán ustedes con el uso de la fuerza pública, de la fuerza, como dice usted, digamos, mediada de la fuerza legal sobre las manifestaciones, acabando las manifestaciones. El Estado colombiano tiene derecho a hacer uso de la fuerza legal, ¿verdad? Para garantizar la paz del pueblo colombiano. Sí, pero nosotros no armamos ciudadanos para ese fin. También lo tiene. Nosotros estamos enfrentando a grupos armados. Si usted no lo quiere ver, bueno, yo no puedo hacer nada, pero nosotros estamos enfrentando a grupos armados y lo estamos enfrentando con chorros de agua y con bombas lacrimógenas. Con gases lacrimógenos. Esa es la verdad, aunque ustedes no la quieran ver. Bueno, señor Elías Jagua, ¿no es traicionar el legado de Chávez ahora pretender cambiar la Constitución que él mismo implementó en el año 99? ¿No es eso una paradoja curiosa del régimen de Maduro? No, no lo es. El presidente Chávez fue el primero que puso a debate la Constitución en el año 2007, cuando planteó su reforma constitucional. Y el presidente Chávez siempre fue un defensor del poder originario del pueblo y de que el proceso popular constituyente era permanente y que en cualquier momento podía activarse el poder superior, y así quedó establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para solventar desde el punto de vista político situaciones como las que estamos viviendo. Y nuestro objetivo no es cambiar la Constitución de Chávez, que es la Constitución de Venezuela, la Constitución del pueblo, la Constitución que nosotros hicimos, yo fui constituyente, sino precisamente protegerla, para que aquí no llegue por esta vía armada que ha escogido la oposición un día alguien como Carmona Estanga, que vive en Colombia, por cierto, y derogue en un solo acto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una constituyente para protegerla, para proteger la democracia, para ampliar su capacidad de protección de la democracia y los derechos sociales de nuestro pueblo. Pues, doctor Elías Jagua, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias es muy ustedes, importante. Las preguntas que permiten aclarar todo. Es muy importante podemos tener posiciones diferentes. Nosotros, por supuesto, preguntamos, pero es muy importante mantener este canal con el oficialismo, así como lo hemos tenido con la oposición, para entender un poco las dos partes de lo que está pasando en Venezuela frente a la, digamos, residencia acá del señor Carmona que usted se refería. Él sí está viviendo en Colombia como muchos otros venezolanos que pero asilado, debidamente asilado, los días a nuestro país. Incluso... No, pero es que yo no hice juicio de eso. Igualmente aquí viven más de 5 millones de hermanos colombianos que conviven con nosotros como hermanos, y por ellos también estamos luchando por la paz. Ellos vinieron huyendo de la guerra a un país en paz y van a seguir viviendo en un país en paz. Se están devolviendo ahora, muchas gracias por la oportunidad, y estamos abiertos siempre los revolucionarios a emitir nuestra opinión y a debatir con altura
nuestras posiciones. Quiero decirle que los canales de Caracol también siempre están abiertos para escucharlos y para debatir, como ha pasado en esta mañana. Lo que uno lamenta enormemente desde el lado del oficialismo, y deberían reconocerlo así, como también del lado de la oposición, es lo que está pasando en las calles, que se han convertido las calles de las distintas ciudades de Venezuela en verdaderos campos de batalla, donde desafortunadamente cada día mueren personas muy jóvenes, menores de edad, muchachos de 17 años que caen bajo las balas. No vamos a señalar de qué lado, pero claramente lo que hay es un baño de sangre en este momento en Venezuela. Sí, de personas buscando obviamente democracia, y el secretario general de la OEA decía: ¿por qué el régimen de Maduro puede ser considerado antidemocrático? Primero, porque hay presos políticos. Segundo, porque se reprime la oposición. Y tercero, porque no hay ciertamente división de poderes. Todo lo contrario a lo que pasa en Colombia. Pero parece que hay un cambio de estrategia frente a la, digamos, a comunicar esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ¿hace cuánto no hablaba alguien del oficialismo? Muchísimo tiempo, pero mire, Darcy, ellos claramente tienen una posición que defender, pero es como defender lo indefendible. ¿Para qué avanzar en un proceso de esta magnitud, doctor Herrera, si la oposición no va a participar? Si en este momento en las calles hay una situación insostenible frente a los hechos de violencia que sacuden el país, por no hablar de la crisis humanitaria y social. Sí, Erika, y es que además lo que no pudo desvirtuar el señor Elías Jagua fue lo siguiente. Primero, es que la Constitución Bolivariana de Venezuela exige un referéndum para la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Segundo, que los constituyentes puedan ser cualquier ciudadano, no los que direccionen mediante decreto. Y tercero, que los organismos que van a convalidar esa intentona golpista, sin lugar a dudas, pues son chavistas, como son el Consejo Electoral Venezolano y el Tribunal Supremo de ese país. Preocupante que digan que van a llevar la paz a las calles de Venezuela, cueste lo que cueste, con más violencia. Elías Jagua, coordinador de la Comisión Presidencial de la Constituyente, ex vicepresidente de Venezuela, ex canciller.